En esta clase final de la preparación de los archivos vamos a aprender a ligar el archivo arquitectónico del ejemplo 2. ¿Y ahora qué pasa si tenemos un archivo en donde no tenemos las unidades correctamente? Entonces vamos a ponerle acá nuevo. Vamos a utilizar nuestro template. Y en nuestro template acá vamos a ponerle guardar como. Clase 2 acá. ¿De acuerdo? Vamos a manejarla acá. M100. HBAC. M100 acá. Disculpen acá. HBAC. 2. ¿No? Y ese vamos a utilizar el ejemplo 2. Entonces acá vamos a utilizar el referencia. Vamos a utilizar el archivo 2. Y en el archivo 2 vamos a encontrar que nuestras unidades están en milímetros. O sea, está mal la unidad. Por lo tanto, nuestra unidad está en milímetros. Tenemos que escalar nuestro proyecto porque si no, no nos van a coincidir nuestro proyecto correctamente. Me explico. Imagínense que lo hacemos de esta manera y se nos olvida arreglar el factor. Noten que acá aparece un factor que por defecto lo voy a poner .001 y le pongo OK. Y ya tengo mi archivo arquitectónico acá a disposición. Le voy a poner acá View Zoom to Fit. Y acá ya tenemos nuestro archivo. Pero ¿qué pasa cuando vayamos a hacer una medida? Vamos a ponerle una medida a cualquier elemento que ustedes más o menos conozcan cuál es su dimensión, ¿no? Si yo pongo acá la dimensión, me va a decir que este elemento está midiendo 0.0001 metros. Ese es el problema de tener archivos con las unidades incorrectas. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Lo que toca hacer es que cuando ustedes estén insertando su archivo, ustedes acá le van a poner en las opciones del diálogo la escala correcta tanto en X, Y como en Z. Entonces le voy a poner acá 1000, 1000 y 1000, porque este está en milímetros, ¿no? O si no, el factor de corrección adecuado, si está en pies o si está en pulgadas, ustedes le ponen el factor de corrección adecuado para este valor que les está poniendo acá, para que se vuelva 1, ¿no? Relative y poner OK. Y de esta manera, entonces ya cuando ustedes ponen acá View Zoom to Fit, ustedes ya tienen acá el proyecto y lo miden un elemento que ustedes conozcan y ya está correcto, ¿no? Entonces ahí siguen con sus, ya está, mira, 1.22, entonces ya están todos los elementos correctamente. Entonces ya ustedes siguen con lo que es la administración de las capas, los colores, ponerle el candado, a ajustar los viewports y todos los elementos adicionales. Cuando ya es el proyecto de la carpeta mecánica, la que nosotros tenemos como carpeta mecánica acá, entonces acá ustedes van a, dentro de la carpeta mecánica van a crear cada uno M101, M102, M103 del piso de cada uno de los elementos de su arquitectura, ¿no? Entonces acá tienen ustedes toda la carpeta con todos los planos que ustedes van a trabajar. Entonces simplemente ustedes van a ir creando cada uno. Si tienen el piso 1, entonces ustedes van a crear, acá voy a poner guardar, vamos a crear otro nuevo, listo. Nuevo, y van a su carpeta mecánica, a clase 2, su template, guardar como, van a su carpeta mecánica, van a ponerle M101, HBAC, piso 1, ¿no? Drawing, y nos vamos a la parte arquitectónica
no la arquitectónica, no, sino esta carpeta. Seleccionamos el archivo, abrir, overlay relative, revisen que tienen las unidades correctas, si las tienen no hay problema, ponemos OK, y acá entonces le cambiamos el nombre, que eso también me faltó acá en el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este es el archivo del piso 1, A101, ¿no? A101 Arch, ¿sí? Piso 1. Listo, entonces ya con eso ya todos sus filtros de referencia ya quedaron con el arroba, ¿no? Entonces ya tienen a disposición el elemento, arreglan todas las capas y todo está ya correctamente. Algo que también se me olvidó decirles, que digamos que si los ejes están bien, si estos ejes están bien, ustedes pueden reutilizarlos, ¿no? Entonces, si acá vamos a abrir este archivo de ejemplo, acá ustedes tienen la capa sgrid pen acá, ¿no? Y acá una capa sgrid pen, ¿no? Tres capas, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos en nuestro proyecto asignados unos valores para los ejes, ¿no? Unos colores, que ya después les voy a asignar una pluma, y el color es el 11. Entonces, cuando ustedes estén haciendo su ajuste de los elementos referenciados, y ustedes pongan acá que es solo los elementos referenciados, y ustedes estén corrigiendo todo, le están poniendo todo de grises, ¿no? Ustedes están haciendo acá su elemento y les están acá poniendo todo gris. Lo que sí les recomiendo es que lo que es el sgrid, todo lo que es el sgrid, lo mantengan con el color correcto, es decir, el 11. En nuestro caso, si ustedes van a respetar el cuadro que yo les envié de Excel, no van a tener problema. Esto para externos a DPAC, ¿no? Los que estén trabajando esto como capacitación, tienen que poner este código 11 en las capas de ejes, si existen, ¿no? O sea, si existen, ustedes lo van a poner acá, de manera que ya se vea en este color a disposición. Entonces así ya es más fácil, no tenemos que reciclar ejes, sino que ya los tenemos a trabajo. Si las capas están correctamente en el proyecto, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, voy a poner de ejemplo el archivo anterior que hice. Ustedes van a notar que estas capas, esto también tiene ejes, ¿no? Entonces, este tiene un relleno, ¿no? Entonces va a tapar el número. ¿Sí? Y muy seguramente este relleno está en capa 0. Vamos a abrir este archivo. Entonces este archivo ustedes van a notar que si yo hago clic al eje, aparece en una capa que se llama A plano 3 y tras de todo tiene un color especificado, magenta. ¿Sí? Es un objeto, entonces si hacemos doble clic, vamos a encontrar un montón de elementos, ¿no? Un montón de elementos. Si vamos al número eje, por ejemplo, vamos a encontrar acá que esto es color C, capa 0. Entonces, como cuando ustedes seleccionan algo y lo ponen en la capa 0, ya no vamos a poder hacer nada porque no vamos a poder modificarlo en nuestro proyecto, ya que la capa 0 es común para todos los archivos de referencia. Ustedes van a notar que ustedes no van a encontrar una capa 0 en su plano de referencia porque la capa 0 siempre va a ser común para todos. Entonces todo lo que esté en capa 0 va a seguir el mismo código de la capa 0 de su proyecto. Acá ustedes no van a encontrar capa 0, acá en las opciones no van a encontrar capa 0. Entonces ese es un problema cuando el archivo está mal dibujado. En este caso sí, lo mejor es apagar la capa donde está ese eje, esperando que no se apague tampoco los muros y todo eso, porque eso también puede ocurrir. Si se apagan los muros, pues no hay de otra que sobreescribir sobre el mismo eje, toca sobreescribir el eje, ya como nosotros lo queremos manejar. Si no, lo que podemos hacer es apagar esa capa de ejes, o sea, primero sobreescribirle el eje, ¿sí? Creamos el eje acá, en Layers Management, vamos a irnos a estructura, ¿sí? Vamos a irnos a estructura. Y en estructura, bueno, acá como no he creado el grupo, no lo puedo filtrar completamente. Entonces vamos a crear la estructura.
y creamos acá la línea, ¿no? Nuestra línea de referencia para nuestro eje 1. Entonces acá creamos nuestra línea de referencia y lo que hacemos después es apagar la capa. O sea, todos los ejes, ¿no? O sea, creamos todos los ejes, dibujamos todos los ejes y después apagamos la capa que esté ahí puesta. Entonces apagamos, por ejemplo, esta capa. Vamos a poner acá esta capa. Vamos a cambiar acá un poquito correrlo un poquito para acá. Acá apagamos entonces esta capa. Creo que no tiene candado, no tiene candado. Entonces acá apagamos capa. Y ya entonces nos quedan solo los ejes dibujados. Miren que es lo que les digo, ¿no? Este pareciera como si hubiera apagado otros elementos, pero no. Creo que acá sí está bien, ¿no? Entonces acá ya dibujamos entonces nuestras líneas. Ya le ponemos la letra adecuada en la escala adecuada para el plano que nosotros estemos trabajando. Y apagamos esos ejes. Importantísimos los ejes. Siempre ténganlos dibujados y si no existen, dibujen ustedes al menos el eje 1A. Si pueden dibujar otros ejes, normalmente los dibujan en las columnas, entre las columnas, pues dibújenlos para que ustedes tengan la referencia. No importa que sea un piso, siempre dibujen ejes. No, un plano sin ejes está siempre mal dibujado. Muy bien, eso es todo por la clase de hoy. Ya tenemos los archivos listos, preparados para trabajar. Se los voy a subir a la carpeta de trabajo. En este video ya ustedes van a encontrar la carpeta de trabajo de este curso para que ustedes los puedan también revisar. Y con eso vamos a hacer también las tareas de cada una de las clases. En esta clase lo que yo les sugiero es que preparen la plantilla con sus capas completas y los filtros para que ustedes ya los tengan a disposición para cualquier proyecto de arquitectura. Y si quieren, ustedes terminen lo que es el ejemplo 4, creen la carpeta MEC de su archivo 4 con cada uno de los archivos tal como lo hicimos acá. Estos son más fáciles porque ya ustedes no van a tener que renombrar nada porque ya vienen con el nombre correcto sus planos de arquitectura. Sus planos de arquitectura ya vienen con el nombre correcto. Entonces hay una carpeta MEC que es de este proyecto de clase ejemplo 3, pero ustedes van a crear una carpeta MEC pero para el ejemplo de arquitectura 4, o sea, el que tenemos acá de Arch, ¿no? Todos esos archivos de Arch, ustedes créenlos y creen sus archivos mecánicos que se referencien a esos archivos Arch con el ejemplo de la arquitectura 4, que fue el que estuvimos revisando en esta clase. Eso es todo por esta clase.